Tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas. Bienvenidos. Bien, señores, espero que les esté yendo bien esta semana. Ahora voy a proceder a partir de pantalla. A partir del día de hoy voy a iniciar con las evaluaciones de las unidades entregadas. Bien, entonces, si hay algo que no han podido entregar, de todas formas, más adelante lo van a poder hacer la entrega. Por lo que no hay problema con esa parte. ¿Puede visualizar mi pantalla? Buenas tardes. Sí, se visualiza la pantalla. Sí. Todo bien, gracias. Un poco lento, vamos a cambiar de ficción por si. Continúan entrando algunos. Excelente. Entonces, bueno, señores, para el día de hoy tenemos las unidades 2 y 3, que son las que están trabajando. Esta es nuestra segunda sesión de 3. Entonces, en esta sesión vamos a estar trabajando específicamente en la unidad 2, manejo rápido de información, en la cual vamos a estar trabajando con formato de fuente, alineación y los números y fechas, cómo ver esa parte de formato como tal. Y en la unidad 3 vamos a estar viendo la parte del uso de fórmulas, operadores aritméticos y algunas funciones, bien, algunas fórmulas también que vamos a estar viendo en esta unidad 3 relacionada a la parte de funciones y fórmulas. Ese es el contenido de esta tarde. Entonces, iniciamos. Básicamente, las unidades, como les había dicho anteriormente, trabajamos lo que son una estructura ya que está contemplada aquí la instrucción de la unidad, una guía de la misma unidad y un foro que se va a bajar en base al contenido de la guía. Luego tenemos un audiovisual que les va a ayudar paso a paso a realizar la actividad de la unidad. Pueden ser varias actividades dentro de la misma unidad, pero en este caso todavía sigue siendo una actividad por unidad. Bien. Entonces, esa actividad la van a realizar y la van a colocar acá en coloque aquí, actividad de la unidad 2. Claro, como de costumbre, vamos a hacer el ejercicio en la sesión, pero si por cuestiones de tiempo no podemos marcar el contenido completo, ya saben que en el caso, por ejemplo, de la unidad 3,
esta tiene sus audiovisuales también que pueden utilizarlo para realizar actividad. Pero esperemos poderla realizar, claro que sí, el día de hoy. Entonces la instrucción, que no es más que una pequeña introducción a la unidad, a los tópicos que vamos a trabajar en la unidad, está acá. La guía, en este caso una guía bien pequeñita, 17 páginas. Y aquí tenemos detalle, como aquí empezamos a ver lo que son las combinaciones de teclas para poder acceder a funciones a través de combinaciones de teclas. Si usted aprende por lo menos la mayoría de estas combinaciones o la más necesaria, va a llegar a un punto en que se va a desplazar más rápido utilizando la combinación de tecla que con el cursor del mouse. Bien. Porque es la práctica, lo va a ayudar a agilizar con el uso de estas combinaciones. Son de gran utilidad. Adelante, señor Teófilo. No, para indicarle, no pude subir la tarea de la semana anterior debido a que la página no me permitió accesar. Yo desde la notificación, yo hablé con David y me dijo que fue que pusieron la cédula mal, que lo iba a mandar a corregir. Pero no le permite acceder a la plataforma. Exacto, la plataforma de Infotest no me permite acceder. Me dice que usuario y contraseña incorrecto. Si quieres, me pasas el número de cédula en privado para yo verificar ese caso. No hay problema. Ah, está bien. Muchas gracias. Entonces, con esta guía es que vamos a trabajar este foro que está aquí. En los foros veo una participación masiva por acá, por el foro de socialización. Si falta alguno todavía por colocar su aporte acá, les recomiendo que lo haga, para así cuando estemos evaluando no pierda esos, creo que son 5 o 10 puntos que tenemos por acá. Evidentemente creo que es la plataforma que está lenta porque ustedes me escuchan bien. Repito. Entonces, continuamos por acá. La actividad de la unidad, vamos a abrirla por acá. Igual, Pedro, me compartes los datos en privado y lo validamos para ver si ya mañana tienen eso resuelto y pueden trabajar el fin de semana. Bien, ayer el grupo que estábamos trabajando de ustedes ayer me habló de que le gustaría el trabajo acá en inglés. No sé si es la misma condición de ustedes. Yo tengo aquí ya el Excel en inglés para así trabajarlo de esa forma. Si de todas formas lo vamos introduciendo, pues si alguien tiene alguna diferencia que quiera verlo en español, también lo podemos ver. Bien. Entonces, miren, como las otras actividades, cada actividad tiene las diferentes instrucciones dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar en esta hoja todo lo que tiene, todo lo concerniente al formato de fuente y alineación. Bien. Y aquí tengo las diferentes instrucciones que debo realizar. Luego por acá tengo formatos de números que también tenemos que trabajarlo. Son estos de acá. Y por acá tenemos los diferentes formatos de fecha que también lo vamos a ir trabajando. Ese es el contenido que vamos a ver en la actividad de la unidad 2. Entonces, si iniciamos por acá, por ejemplo, de inmediato, acá me dice, al texto que está en A1, debo aplicarle la fuente de Arial Black, tamaño 14, negrita, color de texto azul, color de relleno celeste,
centrado respecto al ancho de la tabla y luego inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Solamente a esto que tenemos acá. Bien, entonces lo que busca esta actividad es que ustedes puedan ir conociendo las diferentes herramientas que tenemos en la barra de opciones. Bien, entonces, cuando nos habla, por ejemplo, del tamaño de la fuente Arial Black, nos habla del tipo de letra, que es acá donde podemos cambiarlo. Todos los tipos de letras están acá. Entonces pueden buscarlo de manera manualmente. Acá, miren aquí donde tengo el Arial Black. Ya aquí tiene ese formato asignado. Acá tenemos también lo que es el tamaño. Si se fijan por defecto vienen 11. Y yo con simplemente seleccionarlo acá puedo seleccionar el 14. Un punto adicional que podemos ver acá es que, por ejemplo, de los números que son impares, son muy pocos los que hay visibles. Por ejemplo, el 11. Pero si yo tengo la necesidad de poner el tamaño número 15, no lo tengo disponible, pero sí lo puedo insertar directamente aquí arriba y presionar Enter. Y él lo asume. Bien. Pero en este caso, él me está pidiendo el número 14. En cuanto a la negrita es un formato que tenemos acá, que en inglés es bold, que cuando yo lo presiono, él me coloca la letra un poquito más oscura. En este caso, como yo estoy utilizando el tipo de letra Arial Black, ya él incluye el bold y por eso no noto la diferencia. Pero la idea acá es que podamos identificar cuando un texto o una celda en específico tiene un formato en específico ya asignado. Si se fijan aquí, el bold está presionado y si yo me desplazo a otra celda que no tenga ningún formato, simplemente ya se desactiva. Bien, porque el formato es asignado por celda y no a todo el contenido. Bien, entonces, si lo quiero quitar, simplemente le doy otro clic y ya se quita. Pero en este caso lo necesito así. Me habla sobre el color del texto, que debe ser azul. El color del texto, acá donde está la A, yo veo aquí donde dice Font Color, y me dice que debe ir azul, algo así. Y acá tengo el color de relleno, me ha hablado de un color celeste, yo voy a elegir cualquiera, no voy a utilizar este que está acá. Y luego me habla sobre centrado respecto al ancho de la tabla. Bien, centrado respecto al ancho de la tabla. En el caso de Excel, diferente a Word, Word solamente tiene la alineación izquierda, centro, derecha, y tiene una cuarta que se llama justificación. Este tipo de alineación se le llama alineación horizontal, porque es una alineación que yo puedo alinear, por ejemplo, este texto a la izquierda, en el centro, pero siempre dentro del eje horizontal. Bien, el horizonte, esa línea horizontal. Bien. Entonces, en el caso de Excel, como yo puedo aquí manejar lo que es alto de fila, ya trae también aquí una alineación vertical que me permite colocar el texto arriba, en el centro o debajo. Bien, entonces a esta parte de aquí arriba se le llama alineación vertical y a esta parte de aquí abajo se le llama alineación horizontal. Entonces, en este caso me dice, centrado respecto al ancho de la tabla. Bien, centrado respecto al ancho de la tabla. Si se fijan acá, yo tengo esta tabla completa hasta acá. Pero cada una de las celdas yo puedo alinear, por ejemplo, yo puedo tener esta celda alineada centralizada. Puedo tener esta celda alineada a la derecha. Pero esta de aquí abajo está alineada a la izquierda. O sea que cada una de las celdas tiene un formato específico, inclusive de alineación. Bien. Entonces, para yo alinear esto, como él me lo está pidiendo, con respecto al ancho de la tabla, debo utilizar una función, que es esta función que se llama Merge and Center. Bien. Esa función lo que hace es que combina todas las celdas de esta fila. Si se fijan aquí yo tengo A1, B1, C1, D1. Bien. Ella va a combinar todas esas celdas, la va a convertir en una sola y me va a centralizar el texto, el ancho de esa nueva celda que se ha combinado. Bien. Si le doy acá, entonces él ejecuta la función y miren acá. Si estoy aquí y le doy aquí arriba, tengo una única celda. Si estoy aquí y le doy aquí arriba, tengo una única celda. Y esa celda entera se llama A1.
Entonces ya ahí él hizo el centralizado. Con relación al ángulo, en este caso que me está pidiendo un ángulo específico, el ángulo yo lo logro dando un clic derecho y aquí tengo el formato de celdas. Bien, Format Cells. Cuando le doy un clic acá, yo puedo verificar aquí lo que es la alineación. Y aquí a la derecha yo puedo incluir el grado que yo quiero darle a ese texto, que en este caso son 10 grados. Si le doy a OK, voy a ver que ella tomó esta forma. Bien, incluso en este caso yo podría manejar lo que se le llama texto vertical. Bien, como está acá. Mírenlo aquí, texto. Luego por acá tenemos otras instrucciones. Me dice por acá, a los textos que se encuentran en la fila 3, la fila 3 es este, el encabezado, debo colocarle fuente 13, negrita y cursiva. Por ejemplo, aquí el 13 no existe, yo lo voy a insertar manual. La negrita es bold, como dijimos, y la cursiva es el tipo de fuente o de formato que se llama itálica. Bien, lo que hace es que le da un ligero ángulo. Miren el ángulo que le da a la letra para que se vea un poquito más moderno. Luego nos pide que centremos de manera horizontal todo este contenido. La horizontal es aquí abajo. Y por último, debemos de colocarle un color rojo al texto y un relleno rosado a esa misma selección. Un color rojo al texto y un relleno rosado, que puede ser este mismo. Algo así. Luego aquí debajo me pide que a los textos del rango desde A4, o sea, desde acá hasta F20, debo centrarlo vertical y colocarle la fuente Arial. Entonces la selecciono hasta 20. Lo centro vertical aquí arriba. Cada uno de esos pasos yo lo voy a verificar, ¿bien? Entonces deben de ir con el requerimiento para al momento de ser evaluado que cumpla con todo. Fuente Arial solamente, no Arial Black. Entonces, ¿qué hemos logrado? Por ejemplo, miren acá. Aquí yo tengo que este es fuente 11, ¿verdad? Que es por defecto. Pero aquí me doy cuenta que tiene el centralizado vertical y que tiene la fuente Arial, miren acá. Pero si yo cambio aquí arriba, ya él automáticamente tiene otro formato. Tiene negrita, itálica, calibrí, tiene 13. Bien, pero si vengo aquí arriba ya hay otro formato. Mira, aquí tengo el Merge and Center. O sea que según yo voy cambiando de celda, puedo ir visualizando que cada una de estas funciones fueron colocadas al texto tal y cual fue solicitado. Bien, entonces por acá me dice, al texto de las celdas A22 y B22, yo debo aplicar el comando ajustar texto. A22 y B22. Aquí tengo A22 y B22. En este caso, esas dos celdas, si se fijan, esta que está acá, esta barra que está aquí arriba se le llama la barra de fórmula. Bien, la barra de fórmula. En la barra de fórmula yo puedo ver lo que no puedo visualizar en una celda convencional. Entonces, por ejemplo, aquí dice responsable de la selección, pero solamente se visualiza responsable. Y acá dice Blanca Torres, y aquí solamente se muestra Blanca Torres. Bien, entonces lo que él quiere que yo haga acá es que utilice la función ajustar texto, yo pueda hacer que se muestre todo el contenido, pero que se despliegue hacia abajo el contenido. Porque, por ejemplo, si asumimos que el ancho de esta tabla ya ocupa el ancho de la hoja,
Entonces, si ampliamos la columna, el ancho de la columna, entonces quizá quede contenido fuera de la hoja. Entonces, para ese tipo de funciones, a utilizar esa función que se llama detectar texto, wrap text. Le doy acá, miren cómo él automáticamente modifica el alto de la fila para que se muestre el contenido completo. Ya si yo quiero agregar, por ejemplo, un centrado vertical, lo puedo agregar. Luego me pide que el rango desde 3 hasta F20 aplicar un borde de línea delgada negra. Bien, desde A3 hasta A20. Si se fijan, por ejemplo, aunque Excel tiene estas cuadrículas de color gris, esas cuadrículas son imaginarias, son de referencia. Entonces, si vengo a File, Print y veo una vista previa, me doy cuenta que esas cuadrículas no aparecen en la vista previa como va a salir el documento impreso. Bien. Entonces, eso me confirma que las cuadrículas son imaginarias. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, reducirlas, en este caso, incluirlas, como me pide acá, desde A3 hasta F20, acá selecciono todo esto, hasta F20. Entonces, aquí arriba yo tengo la parte de borders, donde yo puedo agregar todos los bordes que necesito. Bien. Entonces, por ejemplo, si le digo aquí all borders, ya él me lo aplica. Y si voy otra vez a File, Print, aquí lo tengo ya como va a ser impreso. Luego me dice que debajo de la fila, el encabezado, bueno, no, me dice acá, en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno es el perímetro de la tabla, la línea que bordea la tabla. Entonces, yo vengo acá, selecciono todo. Selecciono el borde, pero como es un borde muy específico, yo vengo acá, dice More Borders. Y acá me va a pedir que yo pueda ir seleccionando si es, por ejemplo, un doble trazado, estilo de la línea, el color de la línea, en este caso me está pidiendo azul, y si lo quiero que sea en la parte externa o en la parte interna. El contorno es la parte externa. Bien, que es esta que está aquí. Miren aquí cómo se va visualizando la vista previa. Presiono OK. Y ya puedo visualizar acá cómo estoy manejando la información. Luego me dice que debo en la línea de abajo, debajo de la fila de encabezado, debo aplicar una línea roja gruesa. O sea, vuelvo y selecciono solamente la primera línea, porque ella quiere que esta línea de aquí abajo, el encabezado, sea una línea roja gruesa. Entonces yo simplemente selecciono mi línea, vuelvo otra vez a Mode Borders, y en este caso voy a seleccionar una línea gruesa como esta, un color rojo, y selecciono, miren aquí cómo se ve la celda o esa fila que yo tengo seleccionada. Yo puedo elegir acá qué parte de las celdas yo quiero que sean, donde yo quiero que sea colocada esa línea, ese estilo. Entonces yo le digo, por ejemplo, yo quiero que sea abajo. Entonces él solamente va a aplicar ese estilo con ese color aquí debajo, que fue donde me solicitaron. Le digo aquí OK. Y ya miren más o menos cómo se visualiza. Por último, esta actividad me dice acá, al rango desde C23 hasta C27 aplica sangría. Yo tengo aquí como una especie de encabezado y selecciono acá desde C23 a C27 y puedo acá incrementar la sangría
o reducir las sangrías. Así funciona. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Manejan estos tópicos? Son básicos. Por eso lo vemos en este módulo. Vamos a ver ahora la parte de números. Bien, el formato de números. Excel maneja diferentes tipos de datos. Los diferentes tipos de datos lo podemos encontrar acá arriba, que son general, number, currency y así sucesivamente, todos los tipos de datos que tiene Excel. Bien. Un tipo de dato quiere decir que va a tener un formato específico dependiendo del tipo de dato que sea. Bien. Entonces, en el caso de, por ejemplo, Excel, por defecto, tiene ya configurado con un formato general. Un formato general es un formato que tiene como un formato específico. Viene así como todo plano, no te agrega ni una coma, ni un punto, ni nada, como en este caso yo lo tengo acá, que es 71.444. No se muestra ningún formato en específico. Ya acá, por ejemplo, en el estilo de 1000, yo podría seleccionar este texto y acá yo podría aplicarle ese formato de millares que lo puedo encontrar acá en números. Bien. Si yo simplemente lo agrego acá, él me agrega aquí los puntos decimales, pero si vengo acá donde dice Model Number Formats, aquí puedo incluir el separador de 1000. Bien. Ese separador de unidad de 1000 lo puedo incluir acá para que se visualice. Y si quiero, puedo incrementar o reducir la cantidad de posiciones decimales. Ahí está. Tenemos una diferencia, por ejemplo, aquí, si se fijan, hemos agregado solamente el símbolo de coma. Si yo le doy un clic, por ejemplo, a uno de ellos, recuerdan que les dije de la barra de fórmula. Miren acá, la barra de fórmula siempre me muestra el valor real que tiene la celda. Esto no es más que un enmascarado que yo he colocado cuando agrego un formato. De esta manera, si tengo que introducir valores numéricos, no tengo que tomar en cuenta la inserción de coma y de punto 00. Pero, por ejemplo, si este valor que está acá, yo lo selecciono, voy a cortarlo para así decir que eso es 0. Miren lo que él hace, me pone 0.00. Si le digo que es 1000, yo solamente inserto el valor directo. Y cuando yo le doy a Enter, él automáticamente me agrega el formato como manda. Aunque si vuelvo acá, el valor que realmente tiene la celda es el 1 y los 3 ceros. Bien importante tener eso en cuenta. Si fuese contabilidad, por ejemplo, el formato, yo lo vengo acá, lo selecciono, vengo a accounting, y ya en accounting él lo que hace es que me coloca el símbolo de moneda, y incluso acá debajo yo puedo seleccionar los diferentes símbolos. Estos son los más utilizados. Si quiero más, aquí puedo buscar los diferentes símbolos que hay disponibles a nivel mundial. Bien. Acá vemos la parte de moneda. El formato de moneda no es muy diferente al de accounting, perdón. Si se fijan aquí, es lo mismo. La diferencia básicamente entre uno y otro, si vengo acá a opciones, es que en el currency yo puedo manejar aquí los números negativos de una forma diferente, y en el accounting esa parte no la maneja directamente. Bien, pero puedo manejar los símbolos y los decimales normal. Igual acá puedo tener un formato porcentual, de manera tal de que si yo vengo aquí y digo, bueno, mira, yo quiero un formato porcentual para estos valores que tengo acá, él automáticamente me lo lleva a este valor que tengo acá. Y me le agrega el punto y todo lo demás. Bien.
Cuando manejamos decimales, yo puedo inclusive por acá manejar la cantidad de decimales que yo quiero incrementar o decrecer. Bien, por defecto, esta está manejando 2, pero si se fijan acá en el valor real de los datos de esa celda, tiene muchos más. Bien, lo que él está haciendo acá es que el 7 está redondeando este valor y lo lleva a 5. Por eso dice 39.65. Luego vemos las fracciones. No son muy utilizadas, pero están acá disponibles también. Hay diferentes tipos de fracciones. Por defecto está la 6 y 1/5. Pero si vengo acá, por ejemplo, en fraction, tengo aquí varias fracciones que puedo utilizar dependiendo de la necesidad que tenga. Puedo utilizar. Y la parte de personalizado, que es esta que está acá, la parte de personalizado, lo que me permite es yo poder crear una máscara especial para un conjunto de números que yo quiera agregar. Por ejemplo, vengo acá, vamos a ver el formato, y donde dice Custom, aquí yo puedo personalizar mi estilo. Decirle, por ejemplo, yo quiero que esos valores numéricos que están acá, todos los que tengo seleccionados, estén... Un momentito, por favor. Bien, entonces, en este caso, yo puedo indicarle que a esos números yo quiero que sean bordeados con estos dos paréntesis. Bien, entre paréntesis, al yo colocarlo aquí y colocar estos símbolos de números, yo le estoy diciendo que el valor que esté aquí va a ser dinámico. Bien, no estoy insertando un número directo precisamente para eso, para decirle, bueno, mira, van a ver hasta 2 posiciones numéricas, por eso vemos que aquí hay hasta 2 posiciones numéricas, y que me lo complete con bordes, con paréntesis, perdón. Le doy a OK. Y miren acá como él automáticamente me le agrega esos paréntesis directamente. Pero recuerden lo que hablábamos del formato. Cuando ubico aquí en la barra de fórmulas, el valor que tengo aquí es un valor numérico. Bien. Y estos paréntesis no forman parte de ese valor. ¿Estamos claros? En este caso, que tenemos aquí de personalizado con texto, puedo agregar algo adicional, por ejemplo, a esto que ya tenemos. Voy a Custom nuevamente. Y acá voy a agregar un texto. Puedo agregar un texto. El texto por lo regular se agrega entre comillas dobles. Y aquí voy a poner un texto, por ejemplo, el número. Y cierro mi comilla doble. La comilla doble es vital para eso. Bien. Entonces, si adicional quiero agregar esto mismo que agregué aquí, lo puedo hacer. Abro mi paréntesis, símbolo de número, y cierro mi paréntesis. Miren aquí en el ejemplo cómo se ve la vista previa. Bien, de cómo se va a visualizar el texto. Esto que ustedes visualizan acá, cuando pasa esto de que todo se llena con símbolo de número, eso quiere decir que el contenido de la celda es más extenso que el ancho de la columna. Bien, entonces, para corregir esto, simplemente hacemos doble clic entre H e I. Y ya él automáticamente hace el proceso. Entonces, miren aquí cómo él automáticamente me agregó todo ese formato personalizado, pero en la barra de fórmula solamente tengo el valor numérico.
Bien, entonces, señores, para seguir avanzando, ya aquí vemos lo que es el formato de fecha. También para fecha tenemos varios formatos que pueden ser desde fecha corta, fecha larga y podemos manejar también cuando tenemos diferentes fechas, como en estos casos que tenemos acá, y queremos extraer información de estas fechas para ser utilizada en algún reporte o en algo que necesitemos. Aquí vemos el ejemplo de fecha corta, aquí vemos el ejemplo de fecha larga. Bien. Y, por ejemplo, si aquí yo quiero, por ejemplo, de esta fecha, tomar solamente los días, bien, que me muestre solamente los días, esta fecha tiene día, mes y año. Yo puedo venir acá, decirle More Formats, voy a personalizado, Custom, y aquí está representado tanto los días, los meses y los años por estas tres secciones. La D de Day, la M de Month o mes y la Y de Year, de año. Bien, si yo quiero, por ejemplo, mostrar solamente un día, pongo una D. Si quiero mostrar, por ejemplo, que adicional a, por ejemplo, en este caso tengo el 6, si quiero que me le agregue un 0 delante para que así hayan dos, coloco otra D. Bien, vamos a colocarlo de esta forma. Le doy a OK y miren aquí como él me rellenó el 6, aunque el valor todavía de la celda sigue siendo la fecha completamente. Si quiero que me abrevie, por ejemplo, el día de la semana, lun, mar, miércoles, vie, puedo hacerlo igual, pero en vez de agregar una única, 2D, voy a utilizar 3D. 1, 2, 3. Miren aquí donde me dice el lun. Mirenlo aquí como me lo muestra. Y si quiero, por ejemplo, el día completo, en texto, vuelvo allá, utilizaría 4D para que me lo muestre completo. Bien, entonces, asimismo, aplicaremos este ejercicio para los demás. Cuando sean meses, ya sabemos que van a utilizar la M, y cuando sean años, van a utilizar la Y. Por ejemplo, en este caso, si quiero el texto, por ejemplo, aquí el año completo, serían las 4Y. Mírenlo acá. Y si quiero la fecha con el año, entonces ya saben que debemos de, según lo hicimos anteriormente, básicamente aquí agregar el texto entre comillas doble. Bien, entonces si me habla de fecha, yo la voy a dejar completa como está aquí, pero le voy a agregar entre comillas doble. Cierro mi comilla doble, un espacio, y más o menos así se vería, bien. Mírenlo acá. Básicamente es lo que buscamos acá. Entonces, deben realizar la parte de meses y esta de año en base a la lógica que hemos conversado. Hasta el momento, ¿alguna duda, aclaración? Les escucho antes de pasar a la unidad, a la actividad 2. Está claro por acá. Está fácil, ¿verdad? Sí. Ah, hay una duda, Edward, de parte de Giselle Asensio. Dime, Giselle. Adelante. Que repita la parte de cuál, de la fecha. O sea, que él no tiene, ya no tiene micrófono. Ok. Cuando tú hiciste el formato de los 360 grados, que le repite esa parte en el texto. No estaba aquí, en el formato de fuente. El formato de fuente y alineación. Ok, vamos a ver. Acá. Ajá. Aquí el ángulo. Del ángulo de los grados. Exacto, sí. Que le repita esa parte. Ok, aquí básicamente es, hacemos clic derecho. Vamos a ir a la opción Format Cells, formato de celda.
Y vamos a ir a la pestaña, en esta ventana que nos aparece, de alineación, que es esta que está acá. Aquí a la derecha vamos a ver la orientación. Por defecto esto está en 0 grados. Y lo vamos a llevar a 10 para que tome ese grado. Básicamente sería esto. Le damos a OK y ya ahí se va a aplicar el grado agregado a ese texto de esa celda seleccionada. De acuerdo, sí, gracias. Siempre la buena. Bien, señores, vamos a avanzar entonces con la actividad siguiente, que es de las fórmulas, para ver hasta dónde podemos llegar con ella. Vamos a abrirla. Esta es de la unidad 3. Bien, aquí básicamente lo que pide es trabajar ya con los operadores. Bien, los operadores matemáticos. En este caso vamos a empezar a trabajar con la parte de fórmulas. Si se fijan, aquí tenemos una especie de nómina, que es lo que se va a trabajar. En cuanto a las instrucciones, tenemos acá, me dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Bien. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Y acá nos da un ejemplo de cómo funcionaría una fórmula. Por lo regular, en Excel, inmediatamente yo inicio un texto o agrego contenido a una celda, agregando como inicio el símbolo de igual o el símbolo de suma, inmediatamente Excel se pone en modalidad de cálculo. Bien, asume esa posición de cálculo porque él entiende que inmediatamente hacemos esto, es porque viene una función o una fórmula detrás. Bien, entonces, muy importante ver esa parte. Los operadores aritméticos en Excel, vemos, por ejemplo, en el caso de la suma, sigue siendo el mismo símbolo. En el caso de la resta, sigue siendo el mismo símbolo que utilizamos nosotros en matemática, ¿verdad? Pero en el caso de multiplicación y división, tenemos cambios para facilitar un poco el ingreso de esos símbolos a través del computador. La multiplicación se representa con el asterisco y la división con el slash. Bien. Entonces, tomando esto en consideración, por ejemplo, acá yo tengo esta nómina, la cual tiene un sueldo bruto y tiene un incentivo. Bien, ellos tienen un incentivo. Y acá me dice que utilizando el operador suma, agregue acá el nuevo sueldo bruto. En este caso estamos asumiendo que el sueldo bruto sería igual a la suma, el nuevo sueldo bruto sería igual a la suma de sueldo bruto anterior más el incentivo. Entonces, aquí simplemente yo digo igual para activar la función de cálculo, selecciono la primera celda que quiero calcular, el operador que sería más, que es el de suma, y luego la segunda celda a sumar. Ya aquí yo puedo ver la función que yo he hecho y con simplemente yo darle enter, ya él me hace la sumatoria de los valores de esa celda. Yo pude haber hecho la suma en base a los valores numéricos que tiene cada celda, ¿bien? 5.000 y 4.000. Y también me iba a mostrar aquí el valor de 9.000. Pero en este caso lo hice en base a lo que contenga la celda X o Y, la C5 y D5. Porque si mañana ese sueldo bruto cambia a 50.000, cuando yo le dé a enter, automáticamente en cascada van a cambiar todos los cálculos que yo haya hecho en base a esas celdas. Bien, recuerden que Excel lo que busca es facilitar el trabajo de nosotros. Entonces, cuando utilizamos como cálculo la celda que contiene los valores en vez de los valores como tal, eso nos ayuda significativamente. Bien, entonces una vez que ya hemos calculado ese valor, yo puedo simplemente ubicarme en la parte inferior derecha, miren, aquí debajo, y arrastrar con el clic izquierdo presionado, lo arrastro hasta acá,
y ya él automáticamente me va a autocalcular el valor de la siguiente fila, de la siguiente fila, de la siguiente fila, de la siguiente fila. Bien, entonces, muy importante este ajuste. Si, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar lo que son los operadores porcentuales, ¿verdad? Los porcentajes. Entonces, aquí tenemos un descuento de un 2.5 de la ARS y aquí tengo un descuento del 3% para la AFP en base al nuevo sueldo bruto. Entonces, aquí yo digo, por ejemplo, igual para activar la función de cálculo, a este valor que tengo acá le doy un clic por el 2.5%. Mírenlo acá. Y él automáticamente, cuando le doy a Enter, me va a decir, mira, el 2.5% de 54.000 son 1.350. Pero si hago lo mismo acá, igual a este valor que está acá, por 3%, va a ser igual a 1.620. 1.620. Pero este valor que yo agregué aquí como 2.5 y como 3 en este caso, es un valor que si mañana esa tasa cambia, yo voy a tener que hacer ese cambio en todos estos valores que tengo acá. Porque si se fijan, el valor está directo en cada uno de los cálculos que se están realizando. Bien, entonces como una mejora a futuro, se podría configurar de que, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, esta mejora, de que haya una celda como esta, por ejemplo, que diga AFP, tasa AFP, y aquí yo tenga ese valor 3% agregado. Bien. Y entonces, cuando yo haga el cálculo aquí con la función, yo voy a decir igual el sueldo bruto asterisco la celda que contiene el valor porcentual. Pero cuando yo selecciono esa celda, debo agregarle entre la columna y la fila, aquí, un símbolo de peso. Le agrego ese símbolo de peso. Lo que yo le estoy diciendo a la celda, que cuando yo la arrastre hacia abajo, él me va a hacer el comparativo con el próximo sueldo bruto, porque no le hice cambio aquí en E5. El próximo sueldo bruto, el próximo sueldo bruto, el próximo sueldo bruto. Pero aquí en la tasa de la AFP se va a quedar haciendo el cálculo en base a ese mismo 3%. Bien, esa es la función de los símbolos de peso. Muy importante. Presiono Enter. Y en este caso, cuando arrastro, él me hace el mismo cálculo en base a este valor de sueldo bruto y a este único valor de tasa. Bien. Si mañana gobierno dice, bueno, ya la tasa no es un 3, ahora va a ser un 5, con simplemente yo cambiarlo aquí, automáticamente se reajusta todo esto. Bien. Entonces, muy importante esquematizar cómo queremos que las cosas fluyan para que así avanzar más y cuando tengamos que hacer algún cambio sea mucho más fácil para nosotros. Ya aquí entonces me está pidiendo, por ejemplo, los totales de cada uno de los. Yo simplemente aquí hago esto, selecciono todos los totales. Es un truquito cuando es la sumatoria es secuencial y al final tengo el espacio en blanco donde quiero que caiga el resultado. En el menú inicio, tengo aquí a la derecha una función que se llama suma, autosuma, identificada con este símbolo. Cuando yo le doy un clic, ella automáticamente me hace el cálculo, bien, de toda esa selección y me coloca el valor acá en el espacio en blanco que tenía. Si yo quiero replicar eso, así como arrastré todo esto hacia acá, puedo arrastrar esto hacia la derecha y ya ella va a sumar el valor relacionado a esta columna o el valor relacionado a esta columna o el valor relacionado a las diferentes columnas. Bien, entonces acá ya yo tengo, me pide otra vez que utilice el operador suma para lo que es
el total de descuento. El total de descuento va a ser igual a la sumatoria de los diferentes descuentos que se estén haciendo esta nómina. Entonces, básicamente aquí yo voy a decir igual a este valor más, y aquí donde aparece el más, este valor, presiono Enter, y ya aquí tengo desde donde voy a ir arrastrando para tener la sumatoria de los diferentes valores. Entonces, luego me pide un sueldo neto. El sueldo neto es igual al nuevo sueldo bruto menos el total de descuento. Eso es igual al sueldo neto. Entonces, si se fijan, es lo que me va llevando es para que yo vaya probando los diferentes operadores. Bien. En este caso, el sueldo bruto, nuevo sueldo bruto es este. Y en este caso voy a utilizar el operador de menos y voy a seleccionar aquí la celda, presiono Enter. Y ya yo sé aquí cuánto es el nuevo sueldo bruto de el sueldo neto, perdón, que le va a llegar a la cuenta a esa persona. Por último, aquí vamos viendo ya la parte de operador de multiplicación y división, donde, por ejemplo, me pide que multiplique el sueldo neto por 12 meses. Básicamente aquí sería igual este sueldo neto, asterisco 12, donde el asterisco representa la multiplicación, igual arrastro. Recuerden que la última fila es la de totales, por si quisiera sumarlo todos con el autosuma. Y por último, acá me dice que divida el sueldo de 12 meses entre 2. O sea, este que está aquí, que como yo lo dividiré entre 2, entonces le digo acá igual, este sueldo, slash 2. Y ya aquí yo tendría el resultado. Y puedo ir visualizando todos los operadores que he ido utilizando. Bien, entonces ya de esta forma, aquí terminaríamos con esta pestaña del operador aritmético. Luego tenemos por acá el operador de concatenación. Bien, si vemos las instrucciones, nos dice que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas, lo que vimos anteriormente. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, o sea que también el espacio debe ir entre comillas. Bien, mírenlo aquí donde lo dice. Aquí tenemos un ejemplo de cómo colocarlo. Bien, si lo estuviésemos haciendo de manera manual. En este caso, aunque el video le muestra cómo hacerlo de manera manual, yo lo voy a agregar con la fórmula. Hay una fórmula que se llama concatenar. Para nosotros ubicar la fórmula, tenemos que venir aquí a este botón que dice insertar función. Y si se fijan, aquí se llama la forma concatenate. Bien, esta es la fórmula. Estas son las diferentes fórmulas. Excel cuenta con aproximadamente unas 400 fórmulas que podemos ir dándole clic acá y él me va a ir diciendo acá en la descripción de cada una de esas fórmulas. Bien. Acá podemos verla por secciones o si quiero verlas todas, selecciono All y la voy a poder visualizar y manejar por acá. Por el momento estamos viendo las más recientes, las utilizadas más recientes. Y si venimos aquí a concatenar, yo puedo decirle, bueno, mira, aquí él me está pidiendo que agregue el nombre y el apellido. Bien, entonces yo le voy a decir, bueno, mira, en este caso, en el primer parámetro o argumento que yo te estoy dando de entrada, va a utilizar el nombre. Y aquí en el segundo vas a utilizar el apellido. Pero miren aquí la vista previa, cómo se muestra. Me dice que José Colón, todo pegado, ¿verdad? Entonces yo no lo quiero así, yo quiero con un espacio. Entonces,
Voy a borrar esa segunda celda. Voy a darle un espacio en este parámetro, le di un espacio. Y cuando me paso al tercer parámetro, van a ver cómo él agrega las comillas dobles de manera automática. Miren. Miren aquí donde le agregó. Y miren el espacio en blanco entre ambas comillas. Y entonces en este tercer parámetro es donde yo voy a poner el apellido. Bien, mírenlo acá. Y mire cómo se ve aquí en la vista previa. Le digo OK. Aquí se muestra. Y luego cuando arrastro, ya él automáticamente me va a tomar los diferentes nombres y apellidos y los va a unir. Por último, en este caso, él me pide que realice una oración. Yo vengo por acá nuevamente, insertar función, concatenar, ok, y le digo acá, por ejemplo, en texto, aquí voy a agregar la comilla doble, le digo, la fecha de nacimiento. Bueno, vamos a ponerle mayúscula porque los nombres están en mayúscula. La fecha de nacimiento. De 2 puntos. Vamos a ponerle un espacio. De, cierro comillas doble. Miren aquí cómo se ve. La fecha de nacimiento de, hay un espacio acá. Entonces aquí selecciono José, espacio. Aquí voy a poner su apellido. Acá voy a poner otro espacio. Y él va agregándome aquí debajo más campos. ¿Lo ven? Miren dónde me muevo aquí. Entonces puse la fecha de José Colón. Espacio. Aquí voy a poner la palabra es. Espacio es. Cierro comillas. Y en este último voy a seleccionar el año. Bueno, en este caso vamos a colocar aquí como es el año. Vamos a poner aquí el año de nacimiento. Ahí está. Miren aquí cómo él me lo muestra, el resultado de la fórmula. El año de nacimiento de José Colón es 1978. Cuando le doy a OK, ya él automáticamente me agregó esto. Y cuando arrastro, ya voy a tener el mismo texto, pero con los diferentes datos de los diferentes participantes en esta nómina, por ejemplo. Pero en base a estos datos que ya tenemos acá. Básicamente es, como ven, podemos hacer muchas cosas con Excel. Va a depender de la necesidad y de nuestra creatividad. Bien, entonces les motivo a que vayan viendo todo el contenido y avanzando un poco más. Les va a quedar solamente trabajar estas funciones en base a estos montos que tenemos acá. Básicamente las funciones se van a insertar tal cual como la insertamos anteriormente. Como un truco interesante que les podría decir, las funciones se invocan desde la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien. Por lo regular una función, me dice acá, es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. En este caso, la función lo que tiene son argumentos, como si fuera, vamos a decir que estamos haciendo una batida en casa. Tenemos la licuadora, que es la función. Arriba le echamos los ingredientes, ¿verdad? Queremos hacer una batida de lechosa muy rica. Echamos los trozos, echamos el hielo, echamos el azúcar, el agua. Y cuando la licuamos, entonces sale de ahí ya esa batida sabrosa, deliciosa, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con las funciones. Las funciones necesitan argumentos de entradas, que son los valores que van a ser calculados en esa licuadora que se llama función, y luego tenemos como resultado esa rica batida. Entonces, en este caso, por ejemplo, me está pidiendo que sume estos valores que están acá. Yo desde donde quiero que caiga el resultado, voy a invocar la función suma. En este caso se llama sum, miren acá. Cuando le doy a OK, él me dice, OK, ¿cuáles son los argumentos que tú quieres que yo sume? Entonces yo los selecciono, que son estos.
Y miren aquí la vista previa. Cuando le doy a OK, el resultado me cae acá. Así sucesivamente tenemos aquí la función match que nos ayuda a determinar el valor mayor de estas que están acá. Y el valor min que nos ayuda a determinar el valor menor de estas que están acá. Y contar que me permite yo identificar los valores numéricos de una celda. Por ejemplo, si vemos acá, match, damos a OK, seleccionamos nuestras celdas, vemos que el valor mayor es 60,000. Si mañana a Vivian Olivo le aumentan a 80,000, automáticamente todos estos valores cambian porque el insumo, el argumento es lo que contenga la celda. Bien, vamos a hacerlo con 1000. $5,000 me dicen en este caso que son estos que están acá. Contar, vamos a ver, es count, esta que está acá. Cuenta el número de celdas, cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Bien, que contienen números. Entonces en este caso yo le voy a dar OK. Selecciono esto que está acá. Okay. Si una de esas celdas ya no contiene número, por ejemplo esta la elimino, me dicen, OK, ahora hay 8 celdas que contienen números. Bien. Y contar A es un poquito diferente. Lo que en este caso, lo que anda buscando contar A es que contenga un valor y no un número específicamente. Bien, si en este caso yo elimino un valor, él me dice, OK, mira, están en 8 y en 8. Bien, ¿por qué? Porque esta celda no tiene un número y en contar A no tiene ningún valor. Ahora, si tiene un texto, contar A sí la visualiza como un valor, pero contar no la visualiza como un valor numérico. Por último, tenemos la celda de promedio, que el promedio no es más que la sumatoria de los diferentes valores y luego la división entre la cantidad de valores sumados. Bien, entonces ese es el promedio. Si en este caso, aquí yo tengo la parte de average, el promedio, le digo OK. Y en este caso, cuando sumo estos valores, va a sumarlos todos y me lo va a dividir entre 9. Me dice que es 46.833,33. Este sería el promedio que nos daría de todos estos valores. Bien, entonces, básicamente ya sería realizar estas actividades. Están hasta marzo 8, pero yo la puse hasta el 10, si no mal recuerdo. Déjenme ver, porque como yo sé que estamos iniciando un poquito ya pasado la semana, le di aquí unos días para que ustedes puedan trabajar con más tranquilidad. Entonces, si tienen alguna duda o aclaración que quieran que veamos en este momento, me dejan saber. No, todo bien por el momento. Perfecto. Entonces, muchas gracias, de verdad que sí, por estar conmigo acá el día de hoy. Bueno, está hasta el 10 de marzo. Entonces, los que tengan inconveniente con acceso a la plataforma, no dejen de pasar el día de mañana, de suministrarme, cómo resolverlo mañana. Pues el sábado y domingo no opera el área técnica. Entonces, dependeríamos ahí el fin de semana. Yo se lo escribí al WhatsApp, al número privado. OK, perfecto. Bueno, señores, para mí todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado la clase y nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. De acuerdo, paso buenas tardes. Bye, pasen buenas.